Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren bien. Soy su amigo Horacio Pérez Cabrera, estamos aquí en fundamentos.org.mx y este es nuestro correo electrónico. Ahí estamos a sus órdenes, info@fundamentos.org.mx para lo que requieran, ¿vale? Muy bien, pues bienvenidos a esta sesión número 16. Por ahí se habrán dado cuenta algunos que tuvimos un par de emisiones, estábamos probando un software nuevo para tratar de mejorar la calidad del streaming que hacemos, pero no nos convenció mucho, entonces continuamos con lo que tenemos. Pero gracias de todas maneras por estar al pendiente de lo que hacemos. Vi que por ahí nos dieron algunos likes a esas emisiones breves que hicimos de prueba. Y bueno, les agradezco mucho. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema interesante y de alguna manera algo inquietante también. Porque mucha gente vive en un nivel, perdón que lo diga así, pero es la realidad, vive en un nivel de play total con el dinero, que viven en el nivel de pobreza. Y eso es un poco complicado para las personas porque muchos buscan, intentan prosperar económicamente y no lo alcanzan. Y no lo alcanzan porque tal vez no están cumpliendo con lo que Dios está mostrándoles que tienen que hacer. Así es que, perdón, hoy vamos a tocar el tema y no sé, igual y son 2 o 3 domingos, como a veces nos ha pasado, pero hoy vamos a tocar el tema de empresarios para Dios. Y es importante entenderlo. Muchas veces, perdón, Dios nos está poniendo en situaciones o en momentos en donde nos obliga a tomar decisiones que a veces no queremos tomar. Y una de ellas es justamente el emprendimiento. Hay gente que durante este evento de la pandemia que parece que se va a extender todavía meses más, porque ya viene una tercera ola, ya están avisando una cuarta ola, entonces ya mejor me subo en mi tabla de surfeo, ¿no? Entonces, para surfear bien estas olas, yo creo que lo más importante, aparte de cuidarnos, es también tomar decisiones serias acerca de lo que vamos a hacer. Yo sé que durante este periodo de la pandemia mucha gente perdió su empleo. Mucha gente se quedó sin ingresos, sin algo que llevar a casa. Y varios acudieron, ya sea, perdón, ya sea a sus familiares o ya sea a la ayuda estatal, pero no han recuperado el estatus que tenían antes en cuanto a ingresos. Sin embargo, también he mirado hacia esta parte de los negocios y me he dado cuenta que hay prácticas que realmente son, ¿cómo decirlo? No correctas, extrañas. Miren, ¿cuántas veces hemos escuchado que dicen, negocios son negocios, man? Negocios son negocios. Y con esta frase, las personas justifican el anteponer la ganancia de dinero a las relaciones interpersonales, ya sea con proveedores, clientes, con socios, y esto genera, eh, pues, tensiones terribles entre las personas, entre familias incluso. Negocios son negocios.
Y es triste porque finalmente con esta mentalidad de amor al dinero, lo que ha venido ocurriendo es que pues se realicen prácticas poco éticas y que se llegue a desechar la moral en la actividad empresarial. Las, las empresas no tienen moral, el dinero no tiene moral. Bueno, no sé si el dinero tenga moral o no, tal vez no la tiene, pero quien está al frente de una empresa sí que tiene principios morales, los cuales debe de seguir, pero tal pareciera que los empresarios hoy día, o muchos de ellos, no todos obviamente, pero muchos de ellos, tal pareciera que la moral ya no existe. Tan es así que encontramos a muchos empleados trabajando en el nivel de esclavismo dentro de las empresas. Encontramos a muchos de ellos viviendo como si estuviéramos en un neofeudalismo, ya ni siquiera que, neo- neocapitalismo, ¿no? O como dicen, neoliberalismo, ya ni siquiera en ese nivel. Más bien pareciera que hemos llegado otra vez a esa época del medioevo, de la Edad Media, donde lo que había era un señor feudal que era el que controlaba todo. Y nada más terrible que tener que poner el futuro tuyo, el futuro de tu familia, en manos de personas que ni siquiera te conocen y ni siquiera conocen a tu familia. Es por esto que en mi forma de pensar, en mi análisis, he llegado a la conclusión de que Dios quiere también empresarios. Y lo vamos a ver en la escritura, porque obviamente esto fue una primera aproximación que yo tuve a esta idea por lo que pude observar alrededor. Dije, ¿cómo es posible que estemos metidos en esto? Dios tal vez nos está mostrando a los creyentes que Él quiere que nosotros también emprendamos. Y obviamente hubo oración y todo antes de preparar este estudio, porque dije, en verdad tú lo quieres, Dios, tú quieres, nos estás mostrando que los creyentes debemos de emprender también. Y luego me sorprendí a mí mismo viendo que mi relación con el dinero era una relación equivocada y no era de amor precisamente, sino era de temor. Y yo no sé cómo estás tú, pero tal vez tú tienes esa relación de temor con el dinero. No quieres amar el dinero, por lo tanto, entonces no te involucras en crear negocios, en gestar empresas. Pero más bien, el punto central de todo esto es que Dios lo que está buscando con nosotros, a lo que nos está llevando, a lo que nos está invitando, es a que empecemos a emprender, que empecemos a montar negocios. Si tuviste un negocio y quebró, bueno, es tiempo de que reempieces. Es tiempo de que reanalices todo y digas, ok, tal vez de esa manera no funcionó, ahora tengo que hacerlo así, o lo voy a modificar de esta otra manera. ¿Por qué? Porque Dios lo que necesita es que esos altos estándares de moral y de ética cristiana se apliquen en las empresas. Que empecemos a hacer luz en este mundo que está en oscuridad. Y no solo es que seamos luz como individuos, como familias, sino que también lo seamos como empresarios. He visto grandes gurús de los negocios, algunos latinoamericanos, otros de otras nacionalidades, que hablan a la gente y tratan de enseñarles lo que tienen que hacer, pero es bajo la misma línea, bajo el mismo esquema de una moral que tiene amor por el dinero, una ética que está fundamentada en esa moral de amor por el dinero y que se olvida completamente de servir al prójimo, de no amar el dinero, amar a las personas a las que estamos sirviendo a través de los negocios.
Así es que, miren, si bien, perdón, si bien el apóstol Pablo ya nos daba una buena e interesante sugerencia, eh, yo creo que es muy importante que atendamos, si bien a lo que dice, pero que lo atendamos en la medida adecuada. Y para eso, ¿qué les parece? Acompáñenme, vamos a leer en Primera de Timoteo eh, 6, 6:10, porque bajo el mismo sol vamos a ver cómo podemos ser empresarios para Dios, ¿vale? Pero vamos ahí a Primera de Timoteo 6:10, vamos allá. Sí, para mí es importante esto. Y espero que para ti también y que te sea de bendición. Entonces, Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Perdón, traigo la garganta ahí poco despejada. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y yo creo que esto que menciona Pablo, esta gran verdad que él menciona, amar el dinero nos va a llevar a tener problemas, sin duda que sí. Y dice, y ser traspasados de muchos dolores. Además, nos va a extraviar de la fe, nos va a alejar de Dios. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, aproximarse con ese temor, o simplemente no aproximarse por este temor al mundo de las empresas, mantiene a mucha gente en el nivel de pobreza. Yo conozco gente que tiene talentos tremendos, que tiene ideas muy buenas, que podría ser un empresario tremendo, pero dice, no, es que si yo me meto, entonces pudiera ser que empiece yo a amar el dinero. Ser empresario es eso y no me gusta, eso de amar el dinero. No, 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 no. Nada más lejos de la realidad. Esta es una excelente advertencia de Pablo, sin duda. Eh, pero si tú por ese temor te dejas gobernar y no estableces negocios, no estableces empresas, no empiezas con un negocio pequeño, no importa, pero si no empiezas con eso, lo más seguro es que permanezcas en ese nivel de pobreza y le niegues a otras personas la posibilidad de ganarse un empleo, de tener un puesto de trabajo, de llevar de forma digna alimento a casa. Los empresarios tenemos un papel muy importante en la sociedad. Si queremos tener una mejor sociedad, necesitamos forzosamente no solo tener mejores individuos, sino también mejores familias y también mejores empresas. Por eso en Fundamentos tenemos estos tres pilares de nuestro ministerio. Estamos enfocados al individuo, estamos enfocados a la familia, estamos enfocados a la empresa. Son nuestros tres pilares centrales en el ministerio. Porque queremos una mejor sociedad. Teniendo una mejor sociedad, la nación en conjunto va a ser mejor. Al menos esa es nuestra visión. Y todo lo hacemos con fundamento en la palabra de Dios. Así es que yo te invito a que reflexiones sobre esto. Tú que has sentido esa inquietud de abrir un negocio, de empezar algo, de iniciar con algo pequeño y después hacerlo crecer. Yo te invito a que lo reflexiones, a que pierdas ese temor. Dios te va a estar cuidando. Dios te va a estar guiando. Vamos a ver todavía parte de la escritura. No termina aquí la enseñanza. Vamos a ver parte de la escritura. Porque creo que es fundamental que en estos tiempos los empresarios creyentes en Cristo se levanten y ayuden a resolver un problema que hasta ahora no se sabe cómo se va a salir de él, que es la recesión económica que nos trajo esta pandemia. Pero, pero,
Dios por eso te ha puesto a ti como luminaria, como un individuo que va a tener ideas, que va a tener inspiración de Dios para poder crear soluciones económicas que van a beneficiar a otros, que finalmente de eso se trata el ser empresario, ¿vale? Así es que no tengas temor de esto. Yo lo sé, no siempre es fácil. Es que no quiero ser traspasado de muchos dolores, claro, pero no es el amor a la empresa, es el amor al dinero. Y eso es lo que genera los problemas. Vamos a seguir y vamos a avanzar con esta enseñanza. ¿Les parece bien? Am, Mira, acompáñame y vamos a la siguiente lectura. Aquí en Mateo 6. Mateo 6. Vamos para allá. ¿Vale? Mateo 6, versículo 21. Y está Jesús aquí hablando. Está hablando de varios temas. Aquí lo ponen en esta escena, nos aparece encuadrada todavía dentro de los sermones que estuvo dando ahí en el monte, el sermón del monte y demás. Y nos dice aquí, en el versículo 21, dice eh, Mateo 6, 21. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mucha gente tiene, como les decía, temor. No, es que amar al dinero, de eso se trata las empresas, y entonces yo me meto y voy a amar al dinero, y no, yo no debo de amar al dinero, porque no, a ver, tranquilos. Dice Jesús, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y perdón, estaba leyendo el verso 20, pero desde el 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tú estás teniendo temor de emprender algo, porque no vaya siendo que entonces ames más el dinero. Ojo, primer luz de alerta, primer luz roja. Olvídate de si tienes que abrir empresas o no. El hecho de que tengas ese temor de que puedes amar al dinero, me habla de que en realidad lo que está como tesoro en tu corazón es el dinero y por eso tienes temor. Tu tesoro no está en Dios. Porque aquel que está en Cristo, que es nueva criatura, que tiene amor por Cristo, no tiene temor del dinero. El dinero no lo va a mover, porque el tesoro que tiene en su corazón es Cristo. Su tesoro es Cristo y ahí está su corazón. No se mueve para otro lugar. Y como nos dicen Proverbios, este consejo valiosísimo, Proverbios 4:23, es importante considerarlo y tenerlo todos los días frente nuestro para leerlo, para meditarlo, pero en este momento, para aplicarlo, dice en el 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu corazón está puesto en Cristo, Cristo es tu tesoro, tu corazón está guardado y de él estará manando la vida. Pero si tu corazón tiene esa tendencia a amar al dinero, ojo, de veras, ojo, tienes que repensarlo, tienes que considerarlo nuevamente porque tal vez necesitas
venir a los pies de Cristo, arrepentirte y hacer a Cristo el Señor de tu vida. Porque de otra forma, sin duda que te podrás perder. Yo podría considerar que tuvieras temor de emprender algo y que dijeras, uy, es que no me da temor el dinero ni el manejo del dinero porque eso no me mueve. Me genera más inquietud, me genera más problema el manejo en sí de la empresa. Tal vez no tengo experiencia para ello. Digo, si ese fuera el caso, si ese es tu temor, aguántame tantito, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero si tu temor es que, uy, es que no sé, pudiera ser que terminara amando más el dinero, entonces creo que debe reflexionar sobre esto, venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, aún tengo en mi corazón como Dios al dinero en lugar de tenerte a ti. Mira, Mateo, volviendo allá a Mateo 6, Mateo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esta palabra riquezas en realidad no dice a las riquezas. En el griego dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Y este era el Dios de la avaricia. No puedes servir a Dios y al mismo tiempo al Dios de la avaricia. No puedes. Porque ese Dios de la avaricia es un demonio, de hecho. Es un demonio que afecta a las personas de tal suerte que les hace despertar este amor por el dinero, este amor enfermo y desmesurado por tener más y más y más y más y más y más y más. Y ahí vemos a los grandes millonarios del mundo. Fíjense, la economía mundial, está demostrado, la economía mundial es enorme, es gigantesca, hay una riqueza creada que nunca antes se había tenido. Pero ¿saben que esa riqueza no es real? Esa riqueza son papeles, por decirlo así. Son letras de cambio, son pagarés, son acciones, son papeles, son créditos y no hay dinero real suficiente para pagar todas las acciones que se han comprado. Porque tú compraste una acción, digamos, si es que te gusta jugar a la bolsa y si no, bueno, te platico un poco de qué va el juego de la bolsa. Bueno, que compras una participación accionaria. Hoy día ya ni siquiera tienes el papel, simplemente lo compras, pones dinero, inviertes. Am, Antes te daban un paquete de acciones, hoy día ya eso ni siquiera se da. Firmas un contrato con una entidad financiera y a través de esa entidad financiera se hacen todos las compraventas de estos valores, de estos activos que le llaman. Entonces, tú compras esto y esperas a que suba de precio, porque estos fluctúan, suben, bajan, y en algún punto que sube, tú dices, ahora es el momento y lo vendo y me gano por en esa subida de precio, el precio estaba aquí abajo, ahora está acá arriba, esta diferencia de precio es la que yo me voy a tomar como utilidad, entonces vendo la acción en este nivel y busco otras acciones que estén baratas y las vuelvo a vender caras. Esta compraventa de acciones, este incremento en valores, si en algún momento tuviera que parar todo y se tuviera que liquidar a la gente que tiene esas acciones, no habría dinero suficiente para pagar, dinero real. No habría.
La economía financiera, la economía de los créditos, de las acciones, del cambio de divisas y demás, que es todo ese sector financiero. eh, la economía financiera supera en muchas veces más lo que es la economía real, la economía del dinero real. Esta economía financiera fue inspirada por este Mamón. Se oye feo el nombre, lo sé, pero fue inspirada por este Dios de la avaricia. Y la gente está amando todo esto. Oye, pero entonces si yo abro una empresa, entonces no puedo tener acciones, no puedo hacer inversión. No, claro que tú puedes participar de ello. Si el dinero a ti no te somete a esclavitud. Vuelvo a decirlo, si el dinero no te somete a ti a esclavitud, puedes entrar. Pero si ya de sí vas a tener problemas, mejor no te metas en esto. Vuélvete a Dios, realmente nace de nuevo, deja que Dios tome el control de tu vida para que no te afecte este Dios de la avaricia, este demonio, más bien más que Dios, este demonio de la avaricia, que no te entre a ti y que controle tu vida. Porque nunca vas a poder servir a dos señores. No podrás servir a Dios y al demonio de la avaricia. Por eso, ojo con esto. Si en tu corazón el tesoro es Cristo, ahí está puesto tu tesoro y ahí está tu corazón. Sin duda que esto no te va a afectar. No va a ser posible que este demonio de la avaricia intente tomar tu corazón, porque ya está ocupado por Cristo y donde está Cristo no hay forma de que un demonio entre. No hay manera. A menos que tú te salgas de Cristo o lo dejes a un lado y te voltees hacia el infierno para que vengan los demonios a tratar de habitarte. Pero si no es así, si tú no estás en esa posición, sino que tú amas a Cristo, los demonios van a huir de ti como ocurría con, ¿se acuerdan? Jesús tomó a sus 12 discípulos y los envió con autoridad y los demonios huían de ellos. Y después mandó a 70 con la misma autoridad y los demonios huían de ellos. Porque tenían esa exousia, esa autoridad delegada de Dios, que hemos estado hablando de ello. Si Dios ha delegado sobre ti esta autoridad, los demonios van a huir, no van a venir a ti, no te van a poder controlar. La ambición desmedida no vendrá a ti. Sin duda que ambicionar cosas, desear cosas, es bueno, porque te mueve a conseguirlas. Pero amar al dinero específicamente, a acumularlo, a atesorarlo, es una forma enferma, porque en lugar de adorar a Dios y de amar a Dios, estás amando lo que este mundo ofrece y lo que este mundo ofrece, la realidad es que no es tan bueno. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así es que, ojo, chécate. No vaya a ser que estés sorpresivamente siendo de aquellos que aman al dinero. Aún con todo, aún a pesar de que tuvieras ese amor por el dinero, tú, insisto, puedes arrepentirte y decirle, Dios, perdóname. Y sí quiero ser empresario para ti, pero necesito primero limpiar esta parte. Confía, perdón, pero tienes que confiar en que Dios lo puede hacer por ti. Dios va a tomar, te va a limpiar, te va a perdonar ese pecado de amar las cosas, de amar los dineros, de amar más este mundo que amar a Dios. Dios te lo va a perdonar, te va a limpiar, no te preocupes por ello. Pero ya una vez que estés limpio y que estés en la correcta perspectiva, entonces emprende.
porque Dios necesita que haya emprendedores que puedan traer ese alto estándar de moral y de ética a los negocios. Es urgente. Gente que tenga autoridad sobre el manejo del dinero de forma consistente, de forma íntegra. Porque hoy día, si tú volteas y miras hacia lo que está ocurriendo a tu alrededor, te darás cuenta de que hay corrupción enorme. ¿Cuántos escándalos de empresarios no han aparecido en los últimos 5 o 6 años? No vayamos más allá. ¿Qué pasó, por ejemplo, si extendemos el periodo de tiempo? ¿Qué pasó en 2008? ¿Qué pasó en el año 94, 1994? O sea, te das cuenta de cada escándalo en el sector financiero, el efecto tequila, horrores de diciembre, la descomposición económica del 2008 por causa de los bancos americanos. Y cada uno de estos, los Panama Papers y toda esta serie de cosas que están apareciendo, que dices, es que el mundo de los negocios apesta. Están metidos en oscuridad estas gentes. Porque lo único que les interesa es acumular, 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 acumular. Y hay ridículo. En un país donde tenemos pobreza, tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo. Ah, ¿estás en contra de los ricos? ¿Eres socialista? No. Simplemente que no me cuadra esa contradicción social. ¿Cómo puedes tener un montón de pobres y tienes a uno de los hombres más ricos del mundo? En un país donde la pobreza es enorme, es gigantesca. No me cuadra. ¿No debería este hombre tan millonario repartir más su riqueza? Porque si ha sido bendecido es para compartir con otros. Lo vamos a ver. Es increíble que en el momento histórico que estamos viviendo, donde hay una abundancia de riqueza, como les digo, la economía financiera supera por mucho la economía real. No es posible que en estos momentos sigamos todavía pensando en cómo darle de comer a millones de personas que hoy día se mueren de hambre. No es posible que en este momento en el que hay tal abundancia, sigamos desperdiciando alimentos en nuestra casa. ¿Sabían ustedes que es impresionante, pero es así? Yo soy agrónomo de profesión, como ya se los había comentado, aparte de haber estudiado en el Instituto Bíblico para el ministerio. Tengo también formación de ingeniero agrónomo y aparte de eso, estoy todavía estudiando ahora otra carrera más. Estoy metido en psicología organizacional. Pero bueno, eso es otra historia. Este, si no sabían ustedes, pero se los tengo que comentar, aproximadamente la misma cantidad de alimento que se desperdicia en nuestras casas cada día, frutas, verduras, eh, el pan que ya no te comiste, en fin, cualquier cantidad de alimento que se tira en nuestras casas o de las tiendas donde están vendiéndose estos alimentos, la cantidad que se tira es casi equivalente a la cantidad de alimento que se necesita para que la gente no muera de hambre en el mundo. Si tan solo salváramos esos alimentos, si tan solo supiéramos que cuánto es lo que vamos a consumir, podríamos repartir de mejor forma el alimento en el mundo. Sin embargo, Jesús bien nos conoce y por eso Jesús les dijo a los discípulos cuando aquella mujer entra y rompe el vaso de alabastro y derrama sobre el perfume y viene Judas y dice, no hubiera sido mejor, Judas Iscariote el que le entregaba, no hubiera sido mejor vender este perfume tan caro y dar ese dinero a los pobres, ¿por qué esto? ¿No? Y Jesús dijo, a ver, pobres siempre van a tener.
y cualquier bien les podrán hacer. Yo cuando leo eso me quedo sorprendido y digo, entonces nunca vamos a llegar a una estabilidad, a a un desarrollo armónico entre todos los seres humanos. Pues no, claro que no, porque la avaricia ha entrado en la vida de muchos y aunque no tengas tu propio negocio y aunque tal vez ni siquiera tienes acceso a grandes cantidades de dinero, con lo poco que tienes te vuelves loco. No eres capaz de compartir con otros. No eres capaz de bendecir a otros. Ah, pero es que ¿cómo voy a compartir con otros lo que estoy teniendo para mi familia? Porque dice la palabra, ¿no? Ahí vamos a primera de Timoteo, otra vez, capítulo 5, porque muchos con esto se la quieren justificar, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 5, ¿están ahí? Permítanme, ya estoy por llegar. Capítulo 5, versículo 8, que nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo no quiero ser peor que un incrédulo. Entonces yo proveo todo para los de mi casa. Sí, ok, magnífico. Pero eso que Dios te ha provisto, ¿por qué lo tiras entonces? Dios te proveyó de alimento el día de hoy. Es para es que estamos abundantes. Entonces, mira, pues, sobra, hay que tirar. Hay que tirar. ¿Por qué no mejor compartes? ¿Por qué no calculas de forma adecuada cuánto es lo que necesitas consumir? Y si sobra, comparte con el que no tiene. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿no tienes? Entonces, empieza a generar. Como empresario para Dios, empieza a generar para que proveas para los tuyos, mayormente para los de tu casa. Porque si no lo haces, dice que has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Y aquí estamos entrando ahora sí en una materia interesante. Es que yo no estoy seguro. Es más, sí he tenido la intención de abrir un negocio, pero ¿sabes qué? No me siento seguro de, de montarlo, de ponerlo, porque no conozco de negocios. Bien, bien, bien. Eso me gustó. Porque necesitas fe, necesitas creerle a Dios, necesitas decir, sí, Señor, yo me pongo en la brecha, voy a ser empresario para ti, creyendo en lo que tú me has enseñado en tu palabra y lo voy a poner por obra en una nueva empresa, en un nuevo negocio, que no será solo para bendecir a los míos y a los de mi casa, pero también a los míos en cuanto a mi nación. Porque se dan cuenta cómo está construido, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, no es que los suyos sean nada más los de su casa, sino los suyos son los que están alrededor de él, son los de su nación, los de su ciudad, los de su región. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, para mi familia, para mis hermanos, para mis primos, para mis vecinos, para los míos, para los que están alrededor de mí, y claro, mayormente para los de mi casa. O sea, debo de empezar por mi casa, pero también debo de extender esta bendición para los demás. Entonces, estoy negando la fe. Estoy diciendo, es que no sé si creo en Dios, ¿no? Es importantísimo que vayamos desempolvando y entendiendo la escritura, porque a veces la Biblia la tenemos ahí en casa llena de polvo y no la hemos leído. Ah, hay que abrirla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que entenderla. Mira, hay gente que hoy día no tiene empleo.
y dicen, pues he estado buscando y no consigo. Bueno, y no será tal vez que Dios quiere hacerte ver que tienes que autoemplearte, como dicen ahora, es decir, abrir un negocio y empezar con algo. ¿No será eso? No niegues la fe. Confía en Dios. Camina para adelante. Y empieza a compartir de las bendiciones que Dios va a derramar en tu vida con otros. No te lo quedes tú ahí. Porque al final, ¿qué es lo que hacemos en los negocios? Intercambiar. Yo te ofrezco un bien o un servicio por un precio. Yo ese precio lo cobro, con eso pago mis costos operativos y mantengo un nivel de utilidad que sea digno. ¿La utilidad qué es? Es el premio por haber corrido el riesgo de abrir el negocio. Estamos de acuerdo, toda esa teoría económica de los negocios me suena lógica y adecuada. Lo que ya no es lógico y adecuado es que estés atesorando y atesorando y atesorando y atesorando para ti. Cuando si te sobra es para que compartas con otros. Pero es que yo no sé si debo de ser empleado o no. Realmente Dios, no, Dios quiere que seamos empleados, ¿no? No emprendedores, no, es que, no, tal vez no emprendo, mejor me quedo como empleado. Checa lo que dice aquí. Y esto para mí me voló la cabeza, la verdad, cuando lo leí, porque esto me hizo ver que Dios espera de nosotros que seamos emprendedores, porque si tú eres empresario para Dios, hay varias cosas que vas a poder hacer, y una de ellas es que vas a tener tiempo para Él. Ejemplo, el propio Pablo, ¿no? Pero bueno, leamos aquí, 1 Corintios 7, versículo 21, que dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Sabías? En aquella época, cuando Pablo está escribiendo esto, tú eras comprado y eras esclavo, porque eran los dos niveles. O eras esclavo o eras libre. Si lo ponemos en los tiempos contemporáneos, aunque se oiga feo, pero es así, o eres empleado o eres emprendedor o empresario. Los esclavos hacían todo el trabajo, todo lo que su dueño les marcaba. Pero ellos podían ir separando, poco a poco, ir juntando dinero para comprar su libertad. Y aquí Dios nos dice, fuiste llamado siendo esclavo, es decir, estás prestando servicios a otra persona. Ok, está bien, qué bueno, así te llamé. Pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Es decir, si puedes poner tu propio negocio, si puedes abrir tu propia empresa, procúralo más. ¿O leo yo equivocado? De repente se enseña a la gente que nos mantengamos en este nivel de esclavitud o de empleo y que vivamos con ese nivel. Sin embargo, aquí Dios nos dice, pero también no dejes de considerar el hacerte libre. Y esto tienes que buscarlo más. O sea, fuiste llamado siendo esclavo. Qué bien, qué bueno, está bien. Tienes un empleo, excelente, estás ahí esclavizado. Perdón, se ve feo, pero es haciendo el símil. Ok, fuiste llamado siendo empleado, magnífico. No te preocupes por ello, pero también no dejes de considerar el hecho de montarte tu propio negocio y esto debes de procurarlo más, dice ahí. Dios quiere no quiere empleados, Dios quiere
empresarios, empresarios de Dios. Por eso dice, procúralo más. Porque el empresario de Dios es el único que va a poder impactar de forma contundente y con principios de ética y de moral nuevos, frescos, que tienen ese estándar de Dios en este mundo. Si, si no hay empresarios de Dios, no va a haber ese impacto en la vida económica, no va a haber ese impacto en la vida de muchas personas. Dios necesita de estos empresarios que con esos altos estándares impacten en la sociedad y más en estos tiempos. Te animo a que lo pienses, a que lo consideres. Y tú podrás decir, pues gracias, pero es que yo no sé nada de negocios, no tengo ni la más mínima idea. Ya entendí que Dios quiere que yo sea pero empresario, pero ¿cómo lo voy a hacer si no sé nada? ¿Ok? Me da gusto que estés en ese punto, porque mira lo que nos dice el apóstol Santiago. Por eso dice que escribía Pablo, como le leímos hace un momento, que no, vamos, si no proveemos para los nuestros y más para los de nuestra casa, entonces hemos negado la fe, ¿no? Pero es importante entender que, como dice aquí Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 5, ya estoy por llegar, permítanme, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es que yo no sé de negocios. Dios te puede dar esa sabiduría. Dios no te la va a negar. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no importa, sabiduría en qué área, en la que necesites conocer, Dios no te la va a negar. Te la va a dar abundantemente y sin reproche, si tú se la pides. Mira, nos dice Proverbios 24, vamos allá. Proverbios 24. Proverbios 24. Versículos 30 y 31 nos dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas, habían cubierto ya su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Dos aspectos importantes a considerar que te pueden llevar a perder lo que tienes, a que esa cerca que defiende, que protege tus bienes, que protege tu estabilidad económica, esté derribada, esté caída. Por un lado, dice la pereza y por otro lado, la falta de entendimiento, falta de sabiduría. Estos son los dos factores que te pueden estar teniendo a ti en un estado de pobreza. Fíjate nada más, el hombre perezoso y el hombre falto de entendimiento. Uno tenía un campo y el otro tenía una viña. Y el problema con ambos era que en estos territorios que deberían de estar creciendo cultivos y produciéndose fruto de la vid, lo que habían crecido eran espinos y ortigas. Era maleza que ya había cubierto a esos terrenos. Me imagino la uva, las plantas de uva totalmente ahogadas por la maleza y en el otro terreno el trigo ya ni se veía porque había esto, había malezas que ya habían cubierto y a tal grado que la cerca ya estaba destruida también.
La pereza y la falta de entendimiento, la pereza y la falta de sabiduría, te pueden llevar a estados de pobreza. Es importante, es muy importante considerar estos dos aspectos. ¿No será que estás en una condición de falta de ingresos porque te está ganando la pereza o porque no quieres pedir sabiduría? Es importante que consideres esto. Dios, ya lo vimos, te quiere como libre, no como esclavo. Procúralo más. Te quiere como empresario y no como empleado. Procúralo más, dice. El apóstol Santiago nos dice, el que no tenga sabiduría no se preocupe, pídale a Dios que Dios se la va a dar. Pero si te entra la pereza por un lado y por otro lado la falta de sabiduría, tal vez estás en esta situación en donde por cualquiera de estos dos eventos, por la pereza o por la falta de sabiduría, estás enfrentando una condición de pobreza. Y ojo, tienes que proveer para los tuyos y más para los de tu casa. Porque Dios te ha dado un elemento fundamental para hacer lo que es la fe. Mira lo que nos dice Proverbios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Vamos para allá. Proverbios 10, 4 y 5 dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿Tú eres un hijo de Dios? En el momento en el que vienen las oportunidades, ¿qué estás haciendo? ¿Estás durmiendo? Dios presenta oportunidades todos los días para ti. El Espíritu Santo viene con ideas frescas, nuevas, está hablando a tu corazón de constante. Por eso surgen ideas, ay, y tal vez si hago esto, no, tal vez mejor hago esto otro. El Espíritu Santo está haciendo propuestas para ti, porque Él te conoce perfectamente, sabe qué talentos tienes, sabes qué capacidades tienes tú, Él sabe cómo fuiste hecho tú. Y te hace esas propuestas y vienen esas ideas en la mente. Pero si eres negligente, vas a empobrecer. En cambio, si eres diligente y te aplicas, vas a enriquecer. Es como lo que dice aquí. El que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Tú como hijo de Dios eres un hijo que avergüenza porque venida la oportunidad actúas como si estuvieras dormido y a pesar de que dices, sí, ahí está, mañana lo hago, mejor me voy a dormir. O eres como el hombre entendido que en el tiempo de verano hay que recoger la cosecha, hay que guardar los granos. ¿Por qué? Porque si no lo haces en ese momento, vendrán eventos que podrán acabar con la cosecha. No hay cosa más triste que ver campos de trigo que como no fueron cosechados en tiempo, les granizó y se perdió la cosecha. O le entró plaga que se tragó el grano y se quedaron sin cosecha. O vino incendio y se quemó todo el trigo. ¿Qué haces tú para evitar que esto ocurra? Mira, Deuteronomio 8. Prácticamente con esto quiero cerrar. Deuteronomio 8, versículo 11, nos dice, cuídate de no olvidarte de Yahvé tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Versículos 17 y 18, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Qué importante tener en claro dos cosas. Por un lado es que
Si te está yendo bien en los negocios, no te olvides de Dios, porque no fue por tu mano que llegaron las riquezas. Fue Dios quien te dio el poder para hacer las riquezas. Ahora, todavía no emprendes, todavía no abres una empresa, pero ya te llamó la atención esto. No dejes de acordarte de Dios, porque las riquezas que tú vas a hacer van a venir de su mano. Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. No hay otra forma. ¿Cómo ves? ¿Aceptarías el riesgo de ser empresario para Dios? Si lo aceptas, esto implica que tu corazón debe estar puesto en Cristo. Él es tu tesoro. Debes de amar más a Dios que al dinero. Vas a tener que ser dependiente de su sabiduría. Vas a tener que ser diligente. Pero lo más importante es que no olvides que Él es el que te hace prosperar y el objetivo de esa prosperidad es que compartas con otros para que alivies en gran medida los problemas de pobreza que nuestro mundo está enfrentando. Esa es la gran misión que tienen los empresarios para Dios. ¿Vale? Familia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el siguiente domingo y mientras tanto piensen, tal vez tienes el llamado para ser un empresario para Dios, ¿no? Acepta el reto, acepta el reto. Va a ser una aventura grandiosa porque irás tomado de la mano de Dios, bendiciendo a muchos en este mundo. Siguiente domingo, no se pierdan la siguiente parte de Empresarios para Dios. Gracias por estar aquí. Dios les bendice, les mando un fuerte abrazo. Les amamos familia. Gracias. Chao.